Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. En esta oportunidad te quiero hablar un poco sobre la historia de Reiki, sobre la historia principalmente de nuestro sensei Mikao Usui, ya que muchas veces nos encontramos con muchas teorías, nos encontramos también con ciertas leyendas, con ciertas cosas que nos cuesta comprobar en la realidad. Yo cuando inicié mi camino en Reiki y sobre todo cuando empecé a diseñar ya hace varios años atrás los cursos de Reiki que sigo impartiendo, empezó una investigación de varios meses, la verdad, para poder dar con la información oficial o la información más fidedigna en función de la historia de nuestro sensei Mikao Usui, ya que a lo largo de los años anteriores yo había también adquirido bastante información, pero que alguna que otra me hacía bastante ruido. Entonces empecé mi propia investigación y también con el fin de rescatar la historia original y de sobre todo empezar a humanizar a Mikao Usui y también la práctica de Reiki, porque muchas veces se nos olvida que esto tiene que ver con nuestra humanidad, tiene que ver con el desarrollo de nuestra capacidad humanitaria, de nuestra empatía, de nuestra compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Entonces, a veces cuando entramos en estas dinámicas que son de repente un poco distintas a las dinámicas normales que nosotros llevamos en nuestro día a día, nos viene esta idea de que se empiezan a desarrollar cosas entre comillas superiores, y la idea principal, sobre todo el Reiki original, del Reiki tradicional, es humanizarlo, es traer a la práctica todo lo que tenga que ver con el desarrollo de nuestra humanidad, de nuestra personalidad, en función de no olvidarnos, valga la redundancia, que somos personas. Entonces, por eso que yo empecé una investigación, empecé a leer sobre la historia de Japón, empecé a leer sobre Mikao Usui, empecé a investigar también diferentes eventos históricos que de repente se obvían un poco por tener esta idea mágica o esta idea como de leyenda en función de lo maestro. Entonces es importante, y en este video quiero compartir contigo un poco de esta investigación, bien a grandes rasgos. Esto se profundiza obviamente en los cursos de Reiki, pero para que tú tengas una idea también de quién fue Mikao Usui y qué realmente fue lo que pasó con su historia y cómo él empezó a desarrollar todo lo que hoy conocemos como Reiki. Bueno, Mikao Usui nace en el año 1865 en un pueblo muy pobre de Japón. Él venía de una familia bastante de escasos recursos. Muchas veces se dice, esta es una de las primeras cosas, que Mikao Usui era una persona que tenía muchos recursos, y la verdad es que no. La verdad es que él nace en una familia de escasos recursos, de tan escasos recursos que a los 4 años sus padres, por necesidad económica principalmente, lo ingresaron a un monasterio budista que era el que había en su pueblo. Y él se queda ahí hasta la adolescencia, es decir, hasta que cumple entre 18 o 20 años aproximadamente. Y ahí es donde él comienza a adquirir enseñanzas y prácticas del tipo budismo zen. Mikao Usui se decía que era un sacerdote, se decía que era un médico, se decía que era un montón de cosas. Pero la verdad es que lo que yo he podido recabar es que Mikao Usui era un monje zen. Era una persona que estaba dedicada a la búsqueda de la autorrealización, a la búsqueda de la iluminación. Entonces, tenemos esta primera parte de Mikao Usui, que él ingresa a este monasterio a los 4 años de edad y comienza su vida y se inicia en el budismo zen. Empieza a surgir en él una gran necesidad de encontrar la iluminación. Sale del monasterio budista y se casa. Conoce a su esposa, tiene 2 hijos, un hijo y una hija, y él sigue con su búsqueda porque sus alumnos, y esto es una de las fuentes principales, que es la piedra funeraria que está en el mausoleo donde está enterrado Mikao Usui en Japón. Entonces todo esto lo cuentan sus alumnos, que la hicieron en el año 1927, es decir, un año después de que Mikao Usui fallece. Entonces él se casa, pero sigue su búsqueda. Sus alumnos dicen que él era una persona que era muy asidua, que tenía casi, entre comillas, una obsesión con la búsqueda de la iluminación, con la búsqueda de la autorrealización. Es tanta su necesidad de búsqueda que va donde el maestro del monasterio budista en el que él se había criado y le pregunta que qué podía hacer para encontrar la iluminación, para encontrar el Anshin Ritsumei, que es el estado de completa calma y tranquilidad de la mente. Y su maestro le dice que es necesario que inicie un proceso, una especie de retiro de 3 años. Y él inicia ese retiro, deja a su familia y comienza este retiro de 3 años.
se esfuerza en su trabajo interior, pero no llega a alcanzar ese estado de la mente iluminada. No llega a alcanzar ese estado de la mente consciente total y absolutamente. Siempre había algo, él tenía una ansia muy grande, tenía unas ganas muy grandes de iluminarse. Para eso también estudia otras culturas, estudia otras filosofías, religiones, ciencias, ¿ok? Pero principalmente lo que a él le movilizaba en su vida era esta búsqueda completa del estado de conciencia y de iluminación. Pasan los 3 años de este retiro y él no logra encontrar este estado de despertar. Y le pregunta de nuevo a su maestro que qué podía hacer para encontrar realmente y ahora de una forma permanente el estado de iluminación. Y el maestro le dice, lo que tienes que hacer es morir una vez. Esto quiere decir que Mikao Usui debiese abandonar todo lo que él pensaba que era la iluminación para entregarse y abrirse al proceso de iluminación. Y para eso, su maestro lo envió al monte Kurama durante 21 días a un retiro exclusivo de meditación en silencio. Él está en estos 21 días y aquí también empiezan a surgir otras ideas sobre qué fue lo que Mikao Usui sintió, cómo fue que llegó a ese estado de despertar, de iluminación, de canalización de Reiki. No vamos a entrar en todas las teorías y las leyendas que hay sobre eso porque eso está lleno de información por todos lados. Pero lo que dicen sus alumnos realmente es que él en el último día de este retiro de iluminación, de este retiro para encontrar la iluminación que era como su última oportunidad para encontrar la autorrealización, es que él siente, dicen sus alumnos, la gran energía del universo entrar a su cuerpo y él se despierta. Se despierta en el proceso de iluminación y se convierte en una persona iluminada, en una persona consciente de sí misma. Esto fue total y absolutamente intuitivo. Él siente la gran energía. Todavía no se llamaba Reiki. Es la gran energía ingresar a su cuerpo e iluminarlo por completo. Y con esto, Mikao Usui termina su retiro porque era el último día de sus 21 días, termina su retiro, baja y sigue practicando. Y sigue practicando con la idea de seguir profundizando y manteniendo, que es lo más importante, esta mente despierta. ¿Ok? Esto fue en el año 1922. Es decir, Mikao Usui ya era una persona bastante entrada en edad. No era una persona que alcanzó la iluminación a los 20 años, a los 30 años, sino que ya tenía más de 50 años. Entonces, en el año 1922, Mikao Usui se ilumina, empieza su proceso recién de desarrollar todo este potencial que se había manifestado en su interior. Él está un año, todo el año 1922, desarrollando esto, practicando y entendiendo cómo la energía se mueve en su interior. Y comienza a activar su energía vital y comienza a utilizarla para aliviar sus dolores físicos, para compartirla con su familia, para compartir este poder, entre comillas, este poder de sanación con sus seres queridos y con sus más cercanos. Luego, en el año 1923, ocurre un terremoto muy devastador en Japón. Y esto está documentado históricamente. Y él toma este terremoto como una oportunidad para ayudar a las personas y también para comprobar si lo que él había estado practicando era real o no. Entonces va, y sus alumnos también en esta piedra funeraria dicen que él ayudó a muchísima gente con esta energía, con esta canalización de energía y con la imposición de mano. ¿Ok? Entonces él ayuda a mucha gente y en base a esa ayuda él comienza a hacerse, entre comillas, más famoso, más conocido dentro de las personas que estaban ahí en ese momento. Y empiezan a llegar cada vez más después de este suceso, más personas a querer sanarse con él. Y él sigue ayudando a mucha gente, tomando esto también como una práctica y un servicio muy importante. El tema es que Usui después, con el paso del tiempo, comienzan a llegar personas que quieren aprender lo que él hacía, que quieren aprender cómo él podía ser capaz de ayudar, de aliviar, de sanar incluso a varias personas solo con la imposición de mano. Y ahí recién es donde Mikao Usui se ve
entre comillas, también en la obligación de desarrollar un método para enseñar a otros lo que él era capaz de hacer. Y ahí empieza lo que sus alumnos llamaban el Usui-do, que era el camino de Usui. Entonces él necesita, de cierta forma, generar un método. Y ahí es donde Usui funda la Usui Reiki Ryoho Gakkai, que es la primera academia de Reiki en Japón. Y ahí es donde él empieza a enseñar. Se dice que él inició a más de 2000 alumnos en los pocos años que tuvo, porque Usui falleció en el año 1926. Es decir, tuvo solo 4 años para expandir y para compartir lo que él había aprendido. Entonces él funda la Usui Reiki Ryoho Gakkai y comienza a expandir todo lo que es el Reiki por Japón principalmente. Viaja por diferentes lugares, viaja por diferentes ciudades, pueblos también, enseñando todo esto. Se dice que inició a más de 2000 alumnos y a 21 maestros de Reiki. Luego él, en una de estas especies de giras que hacía para enseñar Reiki, para entregar Reiki, él fallece por una enfermedad al corazón que tenía en el año 1926 en Fukuyama. Entonces es muy importante que nosotros también, si estamos adentrándonos en el Reiki o si ya somos reikistas o tenemos esta idea de aprender Reiki, generemos esta especie de humanización de nuestros maestros, de humanización de quiénes eran y qué fue lo que realmente hicieron y cómo fue su proceso de toma de conciencia o cómo fue su proceso de desarrollo.